Muy buenos días. En esta serie de videos vamos a trabajar el tema de cálculo. Vamos a iniciar con una introducción al cálculo y posteriormente vamos a trabajar temas relacionados con el cálculo diferencial. Quien les habla, el docente José Fernando Muñoz. Cosas para tener en cuenta al iniciar este curso. Primero, puedes más de lo que te imaginas, vales más de lo que piensas. Ten presente estas dos frases porque estas dos frases nos van a ayudar a resolver cualquier tipo de situación, problema en la cual nos enfrentemos en el futuro. Capítulo 1. Vamos a iniciar con lo que son los sistemas de números reales y sus propiedades algebraicas. Cuando iniciamos con el conjunto de los números reales, pues debemos iniciar con el conjunto de los números naturales. ¿Cómo representamos el conjunto de los números naturales? Lo representamos a partir de la letra n, como se observa en el texto, y está formado por los números que usamos para contar. ¿Cómo podemos definir los números naturales? Los números naturales los vamos a definir desde el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta llegar a infinito. Estos números naturales van a presentar ciertas operaciones. Por ejemplo, tendremos la operación de suma, resta, multiplicación y división. Hay que tener en cuenta que al trabajar con números naturales, la suma de dos números naturales debe darnos un número natural, la resta de dos números naturales debe darnos un número natural, la multiplicación de dos números naturales también nos debe dar un número natural y lo mismo sucede con la división. Ahora, aparte de las operaciones, estos números naturales también presentan unas propiedades. ¿Qué propiedades estaríamos trabajando? Estaremos trabajando con la propiedad asociativa, modulativa, conmutativa y distributiva. Cosas a tener en cuenta también dentro de los números naturales. Los números naturales presentan lo que son las relaciones de orden, es decir, mayor que y menor que. Como por ejemplo, podríamos trabajar con números reales tales que, ¿cierto? Al representarlos en la recta numérica partiendo desde el 1, siempre va a haber un número mayor al que viene exactamente atrás. Entonces 1, 2, 3, 4. Entonces aquí yo puedo garantizar una relación de orden, es decir, 2 va a ser mayor que 1, como 3 es mayor que 2, como 4 es mayor que 3 y así sucesivamente. Con esto lo que garantizo es que hay una relación de orden dentro de los números naturales. Aparte de los números naturales también tenemos los números enteros. Los números enteros los podemos formar en el momento en el que agregamos los negativos de los números naturales y los vamos a representar con la letra Z, que hay un ejemplo de ellos. Entonces los números enteros los podemos representar, ¿cierto? Como z igual a menos, bueno, desde menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Aquí hay que tener presente que ya se nos está agregando el número 0, ¿cierto? Como un factor o como un número, que lo que genera es que da el cambio entre números negativos y números positivos. Ahora, estos números enteros, pues, para poderlos definir necesitamos trabajar con lo que nosotros conocemos como los números naturales. Entonces nos dicen, dados m y n pertenecientes a los enteros, estos se pueden expresar como una diferencia de dos números naturales. Entonces nos dicen que m yo lo puedo expresar como si fuera a menos b y n yo la puedo expresar como si fuera c menos d, siendo a, b, c y d números naturales. Ahora, ¿por qué los tengo que representar por medio de una diferencia y no los puedo representar por medio de una suma? Porque si nos damos cuenta, todas las sumas que yo haga de dos números naturales pues me van a generar otro número natural. La única forma de obtener los valores negativos es a partir de una diferencia. Es decir, por ejemplo, si yo trabajo, digamos que m va a ser igual a A, que va a ser 2, y b va a ser 3. Ambos números, 2 y 3, pertenecen a los números naturales. Pero hacer la diferencia de ellos dos me va a dar menos 1. Y menos 1 ya es un número entero. Caso contrario pasaría si yo, por ejemplo, trabajo que m va a ser 3 más 2, por ejemplo, nos damos cuenta que al hacer esta suma directamente me da 5 y no podría obtener los valores negativos que son los que me interesen. Recuerden que siempre al tener una suma yo siempre voy a obtener es un valor positivo. Ahora, en base a esta partecita se definen las operaciones de suma. Si se dan cuenta, si yo sumo a m y a n, pues me daría a menos b más c menos d. Y si yo acomodo esto, es decir, hago agrupación de signos, lo que puedo hacer es que este c que está positivo me quedaría a más c menos el d
y el b que también son negativos, lo que hago es factorizar el menos y me queda representado de esta manera. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tomar diferentes operaciones dentro de los números enteros, unas operaciones con suma y otras operaciones con inferencia. Lo mismo puedo hacer dentro de la multiplicación. Mire que la multiplicación queda definida a partir de una resta y recordemos que una resta es la única forma en la cual yo puedo generar números enteros. ¿Listo? Entonces queda totalmente definida de que tanto la suma o la resta, valga el caso aquí, como la multiplicación son operaciones que pueden estar dentro de los números enteros porque tenemos forma, ¿cierto?, de trabajar directamente con lo que tiene que ver con una diferencia. ¿Listo? Ahora, ¿qué más podemos definir de estos números enteros? Entonces podemos definir el opuesto o el inverso aditivo. ¿Cómo lo vamos a definir? Entonces nos dicen, sea A perteneciente a los enteros, entonces menos A es lo que se denomina como el opuesto, ya que cumple la siguiente igualdad. A más menos A va a ser exactamente igual a menos A más A, y esto siempre nos va a dar 0. Entonces aquí tenemos una forma de definir lo que es el número 0. El número 0 lo podemos definir como la suma entre un número y su opuesto o inverso aditivo. Números racionales. Dado el caso de que yo quiera continuar dentro de estas situaciones problemas, por ejemplo, en un inicio cuando teníamos los números naturales, me voy a volver un poquito, cuando nosotros teníamos los números naturales, ¿cierto? Teníamos problemas de tipo contables, es decir, teníamos problemas en los cuales lo único que yo necesitaba era contar. Entonces, por ejemplo, decía, si Pepito tenía 2 manzanas y Juanito tenía 5 manzanas, si se agrupan las dos, entonces ¿cuántas manzanas en total hay? Entonces lo único que yo tengo que hacer es contar y no necesito más que los números enteros. Pero en el momento en el que yo pongo situaciones, por ejemplo, en la que digo Pepito tiene 2 centavos, pero le debe a Juanito 5 centavos. Entonces, en esta condición, en este problema con el que yo estoy trabajando, me doy cuenta que al hacer esta operación necesito un nuevo conjunto que me responda a esta operación. ¿Cuál es ese nuevo conjunto que me responda a esta operación? Los números enteros. Entonces de aquí salen ya los números enteros porque en ellos ya pertenecen lo que son los negativos. Ahora tengo otra situación. ¿Qué pasaría en el caso, seguimos con Juanito y con Pepito, qué pasaría en el caso en el que, por ejemplo, Juan, listo, lleva 5 manzanas a su colegio? Perdón, 5 manzanitas, entonces ahí están las 5 manzanitas. Listo, están las 5 manzanitas. Pero Juan tiene 2 amigos, los cuales va a repartir estas 5 manzanitas. Entonces es muy fácil, ¿no? Juan dice, bueno, le voy a repartir la primera manzanita para el amigo A, la segunda manzanita para el amigo B, la manzanita de acá para el amigo A, la manzanita de acá para el amigo B, y me queda esta manzanita, que no se la puedo repartir al amigo A, porque entonces él se quedaría con 3 manzanitas, ni tampoco se la podría repartir al amigo B, porque él entonces se quedaría con 3 manzanitas. ¿Qué es lo que yo hago? Lo que me dice la lógica es no, la forma más sencilla de utilizarlo es partir esta manzanita mitad y mitad de tal manera que esta mitad se la quede A y esta otra mitad se la quede B. Para resolver este tipo de situaciones, entonces lo que yo tengo que hacer es una división o una razón. Las 5 manzanitas que yo tengo la tengo que dividir entre 2 personas. Y este pequeño número que se me está generando aquí es un nuevo número que ya no está ni dentro de los enteros ni dentro de los naturales. Por ende, necesito definir un nuevo conjunto. Para ello, entonces, vamos a trabajar con lo que son el conjunto de los números racionales. ¿Qué son el conjunto de los números racionales? Entonces nos dice, al formar los posibles cocientes entre dos números enteros, tenemos el conjunto de los números racionales. Entonces, aquí está la definición. Nos dicen que Q lo vamos a definir a partir de la división entre dos números racionales, siendo M y N perteneciente a los enteros, y una característica muy importante es que N debe ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque la división entre 0 no está definida. Ahora, se definen operaciones, de la igual forma como se definían anteriormente. Entonces nos dicen, sea A, B, M y N perteneciente a los enteros, con N y B diferente de 0. Entonces nos están diciendo, bueno, si tiene que operar una suma de dos fracciones, lo que vas a hacer es lo que nosotros denominamos como la carita X. Entonces, los denominadores los vamos a multiplicar, ¿cierto? Mire que se forma como una carita, B por N,
y el primer numerador lo multiplicamos con el segundo denominador y el segundo numerador lo multiplicamos con el primer denominador, es decir, que hacemos esta xita que se me está formando aquí. ¿Listo? Y de eso me queda el resultado que aparece acá. Entonces, A por N, AN, M por B, M por B. ¿Listo? Entonces, aquí nos queda el primer resultado. Ahora, ¿qué sucede en el caso de que yo quiera hacer una multiplicación? La multiplicación es mucho más sencilla porque es directa. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es la multiplicación. A por M, AM, B por N, BN y acabo. Esta es la forma que tenemos para definir lo que son las operaciones dentro de los números racionales. Definición: inverso multiplicativo o recíproco. Se define el recíproco de P, perteneciente a Q, como P a la menos 1 tal que. ¿Qué significa este perteneciente a Q? Significa que pertenece a los números racionales. Recordemos que Q es como nosotros vamos a representar de ahora en adelante los números racionales. Entonces nos dicen que se define el recíproco de P perteneciente a Q como P a la menos 1 tal que. P por P a la menos 1 nos va a dar la unidad. Entonces vamos a ver cómo es eso. Entonces claro, si P yo lo defino como M sobre N, recuerden con N diferente de 0, ya lo definimos por acá arriba, entonces P a la menos 1 es el recíproco de esto que está aquí. Esto es decir, voltear los números, pasar M abajo y pasar N arriba, tal y como aparece acá. Y claro, si yo hago la multiplicación de estas dos cosas como nos lo expresa esta primera parte, me quedaría P por P a la menos 1, esto va a ser igual a M sobre N multiplicado por N sobre M. Y de las operaciones de la multiplicación me dijeron que esto era directo, entonces M por N sobre N por M. Y como yo sé que la multiplicación es conmutativa, entonces me da igual que esté M por N a que esté N por M, ¿cierto? Y de aquí me doy cuenta que las dos cosas son exactamente iguales. Y yo sé que si el denominador y el denominador son dos cosas exactamente iguales, significa que la división entre ellos dos me va a dar 1. Recuerde que cuando yo divido dos números que son exactamente iguales, siempre la división me va a dar 1, comprobando lo que nos decía la definición de inverso multiplicativo. Otra forma de representar aquellos números racionales es a partir de su expresión decimal. ¿Qué es su expresión decimal? Ahí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos un medio que lo podemos representar como 0.5, un tercio que lo podemos representar como 0,333, y así sucesivamente, 5 medios que lo podemos representar como 2.5. Ahora ustedes me pueden estar preguntando, bueno, pero yo cómo sé que un medio da 0.5, muy fácil, tenemos que hacer la división. Entonces lo que yo haría en este caso sería, a 1 lo vamos a dividir entre 2, entonces vamos a recordar toda esa primaria que nosotros teníamos, el 1 en el 2 no cabe, por lo tanto ponemos 0, agregamos una coma, agregamos un 0, y ahora sí, 10 en 2, ¿cuántas veces cabe? Cabe 5 veces. 5 por 2, 10, a 10, 0, eso quiere decir que la división de un medio es lo mismo que tener 0.5. Aquí está, esa es la forma de expresarlo en términos decimales. Lo mismo podría ser, por ejemplo, con el 1/3. Entonces, si yo cojo al 1 y lo divido entre 3, ¿cierto? Entonces me queda, el 1 en el 3 no cabe, entonces 0, le agregamos un 0. Ahora el 10 en el 3 sí cabe, me daría 3. 3 por 3, 9, a 10, 1. Entonces lo mismo, me doy cuenta que el 1 no cabe en el 3, le agrego un 0, entonces pongo otra vez el 3 y así sucesivamente nos vamos a dar cuenta que esto va a ser infinitamente periódico, siempre nos va a dar 3, 3, 3. Con esto nosotros podemos definir dos tipos de expresiones decimales. Una primera expresión decimal que puede ser finita, ¿listo? Y una segunda expresión decimal que pueden ser infinitos periódicos. En el ejemplo pues nos queda muy claro, ¿no? En el ejemplo es muy claro que un medio sería una expresión con decimales finitos y un tercio sería una expresión con decimales infinitos. Ahora bien, hay algunos números que nosotros podemos mirar muy detenidamente y son aquellos números que son irracionales, es decir, que nosotros no los podemos expresar directamente o a partir de los naturales o a partir de los enteros o a partir de los racionales. Ejemplos típicos de estos números son
pi, que es 3,14159, que si nos damos cuenta sus decimales no generan ninguna coherencia unos con otros, es decir, no son periódicos y aparte de eso no son finitos porque ellos continúan hasta el infinito. Otro ejemplo sería raíz de 2, que es 1,4142 y así sucesivamente. El número de Euler, que es 2,71828 y así sucesivamente. Cada uno de estos números tiene su correspondiente representación, solo que no es tan sencilla de representar como lo podíamos hacer a partir de los números mencionados anteriormente. Por ejemplo, sabemos que pi lo podemos representar como la razón existente entre el perímetro de una circunferencia y su radio. Lo mismo raíz de 2. Raíz de 2 lo podemos asociar con la hipotenusa de un triángulo rectángulo de base 1 y altura 1. Entonces, estos diferentes números los podemos asociar a diferentes representaciones, pero no son tan sencillas como las trabajadas en la parte anterior. Y listo. Entonces, si nos damos cuenta, los números irracionales hasta el momento son números que estarían como por fuera. ¿Listo? Estarían como por fuera de los números que ya hemos visto anteriormente. Entonces, ¿qué hacemos para unirlos todos ellos? Entramos a trabajar con los números reales. ¿Qué son los números reales? Los números reales son el conjunto formado por los racionales y los irracionales. Ningún real es a la vez un racional e irracional, es decir, esos dos conjuntos forman una partición de los números reales. ¿Qué significa eso? Que gráficamente lo que yo tengo es que los números irracionales y los números racionales no se llevan bien juntos, digámoslo de alguna manera. Es decir, se encuentran dentro del conjunto de los números reales, pero ellos dos como tal no están dentro de un mismo conjunto, a tener en cuenta. Y eso es lo que nos dicen aquí. Un número real es a la vez racional, ningún número real es a la vez racional e irracional. ¿Listo? Para que tengamos muy en cuenta esa parte. Ahora, lo que nos dicen aquí es que un real pues lo podemos definir como la unión entre los números racionales e irracionales y que la intersección entre los números racionales e irracionales siempre va a ser diferente del conjunto vacío.